Si se están preguntando si existe ese libro, sí existe. Yo lo busqué, ahí está. Casi nadie lee esto, por eso nosotros lo vamos a leer. Cuando lo tengan, me dice un fuerte amén. Y si se puede poner de pie, mucho que mejor. ¿Lo tiene? Sí, amén. Sí. Amón está después de Jonás y antes de Abdías. El hermano está inventando nombres. Un día vamos a inventar los nombres a ver si reconocen el libro de la Biblia. ¿Lo tienen? Amós 8. Amén. Amén. Vamos a leer el 11 y el 12. Mire, dice la palabra del Señor. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Dice Jehová el Señor, enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú todos los domingos nos hablas. Espíritu Santo, tú todos los domingos tienes una palabra viva para nosotros. Yo te doy gracias, Señor, porque como tierra fértil la podemos recibir. Tu servidor como el primero que te dice, habla a mi vida, habla a mi corazón, habla a mi mente. Necesitamos de ti. Como Amós lo profetizó, van a venir días en los que muchos querrán una palabra viva y no la encontrarán. Tendrán sed espiritual y no la hallarán. Pero te damos gracias porque aún estamos en tiempo de gracia. Aún estamos a tiempo de que tú hables a nuestros corazones, tú hables a nuestra mente, tú hables a nuestra vida. Tú deseas comunicarte con nosotros. Seguimos obteniendo hasta este día palabra tuya, porque tu Espíritu Santo está aquí. Gracias, Padre. Te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Por qué les digo que todos se van a relacionar con este tema? Porque hoy vamos a hablar que tengo hambre. Todos en algún momento hemos tenido hambre, si no es que la tenemos ahorita. Todos. El hambre es una necesidad básica. ¿Qué es lo que satisface el hambre? La necesidad del hombre de ingerir alimentos para poder ser tomados en nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo los utilice como gasolina, como energía para poder movernos, para poder cantar, para poder gritar, para poder hacer cualquier cosa. Entonces, el hambre es una necesidad básica y es afectada por dos factores. Es afectada por la cantidad y por el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Que usted el hambre le va a dar si usted ingiere una cantidad alta de alimentos. El hambre va a ser fuerte. ¿Por qué? Porque usted le ha metido tanto al cuerpo que su necesidad de volver a alimentarlo es mayor. Esa es la cantidad. Ahora, el tiempo es que usted no puede pasar mucho tiempo sin comer. Eso es lógico. ¿Por qué le estoy hablando de estos temas lógicos? Porque esto aplica también en lo espiritual. Nosotros tenemos una cierta cantidad y una cierta cantidad de tiempo que pasamos en lo espiritual con una hambre. Todos tenemos hambre. Todos en algún momento tenemos tanto hambre natural como espiritual. Y a mí me gusta esto del hambre porque la realidad que el hambre cambia a la gente. Yo lo he repetido muchas veces en muchas prédicas, que cuando yo no he comido, me cambia mi forma de ser. Ustedes quizás no lo notan, pero mi esposa, como ya tiene bastante tiempo de vivir conmigo, lo nota rápido. Entonces cuando yo hago una cierta acción, me dice, vea que no has comido. Y tiene razón, no he comido. Y en lo espiritual sucede lo mismo. En lo espiritual, cuando usted no es alimentado, usted actúa diferente. Porque cuando usted se enoja
y le grita a alguien, o usted se enoja y habla mal de alguien, es porque usted no ha sido bien alimentado. Cuando uno empieza a criticar, cuando uno empieza a pensar cosas incorrectas y no adecuadas, eso significa que no hemos alimentado nuestra vida espiritual con cosas correctas. Amén. 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 Y quiero dejar de base algo, porque esa historia se basa en lo que hizo Jesús. Dice la palabra del Señor que Jesús caminaba por la región de Tiro. Y todo, les voy a dar un poquito de teoría, porque es necesario para que ustedes entiendan un poquito el concepto de cómo se movió Jesús. Había un lago, un mar que se llamaba el mar de Galilea. Y dice la palabra del Señor que Jesús se movía por el mar de Galilea. Y cuando Él se movía por el mar de Galilea, mucha gente le seguía. Fue tal la cantidad de gente que le siguió, que se hicieron aproximadamente unos 5,000 hombres. Sin contar mujeres, ni sin contar niños. Puede ser más. ¿Por qué le seguían? Obviamente porque Él estaba haciendo milagros. Llegó un momento cuando dice la palabra del Señor que iba finalizando el día, que la gente tuvo hambre. No se lo dijeron a Él, pero es lógico. Habían pasado todo ese día hablando y escuchando a Jesús. Y tuvieron hambre. Entonces vino Jesús y le dijo a sus discípulos, démosle de comer. Vinieron los discípulos, ustedes ya conocen la historia, y le dijeron, ¿cómo le vamos a dar esto? Esto está, por si alguien lo quiere buscar, esto está en Lucas 9:10. Y solo habían 5 panes y 2 peces de un niño que andaba por ahí. Dice la palabra del Señor que Jesús agarró los panes y los peces, elevó al cielo, bendijo, partió y entregó. Para los que les gusta el pescado chicharroneado, el pescado frito, yo me imagino que así lo entregó Jesús. Les voy a decir por qué. Miren, sean creativos. Miren, dice que lo levantó al cielo, es decir, directo al sol. Y como Jesús controlaba el sol a través de Dios, porque Él era el mismo Dios, yo creo que Él frío los pescados, por eso que estaban ricos. Entonces, lo repartió y dice la palabra del Señor que todos, absolutamente todos, comieron y sobró. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque dice unos capítulos después, cuando ustedes empiezan a leer, porque esto que les voy a contar solo está en 2 de los 4 evangelios, dice que capítulos después Jesús empezó a ir a Tirón, a Decápolis, a Genezaret. Estudié, no crean, estudié, pero lo aprendí de memoria. Y anduvo por todos esos lugares hablando. Si uno googlea y ve cuánto tiempo camina, uno se da cuenta que para un lugar son aproximadamente 1 o 2 días caminando, para otro lugar también 1 o 2 días. Pero, ¿cuánta gente cree que seguía a Jesús? De esos 5,000 que alimentó, seamos honestos, ¿cuántos creen que seguían a Jesús por todos esos lugares? Yo creo que una buena cantidad, por lo menos. Hace milagros y me da de comer. Si yo a alguno de ustedes que ven con enfermedad lo sano y después de aquí les doy de comer, no quisieran seguir conmigo. Claro, lo natural es lo mejor que hay. Ahora, en lo espiritual recibimos, y bien curioso que el hambre se nos quita en lo espiritual. Pero hablemos de este pueblo, porque dice la palabra del Señor que Él anduvo por varios lugares y aún así había una multitud. Es más, imagínense qué tanto era el impacto de Jesús, que cuando Él anduvo por esos rumbos, dice la palabra del Señor que vinieron unos fariseos de Jerusalén.
Si usted googlea, cuando llegue a su casa, hágalo, ponga Genezaret y ponga Jerusalén. Está bien lejos. Está bien lejos. Galilea de Jerusalén está lejísimo. O sea, es decir, estos fariseos, con tal de pelear con Jesús, caminaron todo eso. Y si la gente que estaba a los alrededores, que eran 5,000, estaba más cerca, ustedes creen que no lo iban a seguir. ¿Por qué les estoy diciendo eso? Porque miren, dice la palabra del Señor en Mateo 15:29, que Jesús iba por todos lados, pero cuando llegó a Decápolis, se acercó a mucha gente. Mucha gente. ¿Por qué? Porque era mucha gente que había recibido pan. Amén. Pan natural. Exacto. Claro, su hambre natural había sido satisfecha. Así es. ¿Cómo no voy a seguir un hombre que satisface tanto lo natural como lo espiritual? Porque dice la palabra, si los discípulos cuando iban caminando sentían algo dentro de ellos que ardía. Imagínense escuchar al propio Jesús hablar. La gente decía, este hombre tiene autoridad. Entonces le seguían. Eso significa que el hambre estaba dura. Cuando usted tiene hambre, ¿sí o no se rebusca por cocinar? Yo tuve siempre lo conté en COVID, cuando fue la época del COVID. Yo me quedé solo, porque me quedé solo aproximadamente 3 meses, porque Meli estaba fuera del país. Y miren, yo traté de cocinar lo que podía, lo acepto. ¿Qué me hacía? Sándwiches y huevo. Y si era gustoso, rapidita con jamón y queso. Pero ahí ya no pasaba. Y gracias a Dios que mi papá vive cerca y decidieron aceptarme de nuevo en su hogar. Me alimentaron, me ayudaron. Pero cuando uno tiene hambre, se rebusca. Sí. Sí. Cuando uno tiene hambre, ve cómo hace para satisfacer esa hambre. Amén. Y el hambre de esta gente era igual, porque el hambre estaba dura. Y si les había ayudado en el hambre natural, hoy imagínense lo espiritual. Sí. Vean a esta gente que tenían 400 años de no tener a un profeta que hablaba la palabra del Señor. Hermano, ¿dónde salieron los 400 años? Dice la palabra en la Biblia, para que varios no leen. 400 años es desde el momento que el último profeta habló hasta Jesús. Se cumplieron 400 años. ¿Amén? Amén. Veo con cara que se me está inventando. Sí. Entonces, vino Jesús. Y mientras más hablaba, más los alimentaba. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que el número aumentaba o disminuía? Aumentaba. Aumentaba. Claro. Claro. Entonces, el hambre está dura. Hoy en día, el hambre está dura. Así es. Amén. Sí. Hoy en día, en lo espiritual, mucha gente anda de iglesia rebotando por una palabra viva. Mucha gente afuera añora escuchar del Señor. Amén. Mucha gente cambia rápidamente las cosas de Dios por las del mundo, porque quiere satisfacer algo. Lo espiritual, cuando uno no lo satisface con la palabra y la oración, se satisface de otra manera. Sí. Uno dice, ¿por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que leer la Biblia? ¿A quién le gusta leer? Sea honesto, el que ve el mano levantada. ¿A quién le gusta leer? Leer libros. No me va a salir que leyeron El Principito en el colegio. No, estoy hablando de leer por lo menos un libro al mes. Son pocos. ¿Cómo satisfacen ustedes la necesidad de leer? Vender. Hacen otras cosas. A mí no me gusta la tele, pero hacen otras cosas. ¿Qué hacen su día a día? Si usted divide su día a día, se va a dar cuenta que usted satisface muchas cosas. Y hay una necesidad grande en lo espiritual. El problema es que la necesidad grande en lo espiritual se puede satisfacer con cosas del mundo. No es lo correcto, pero se hace.
Es un tema de cantidad y un tema de tiempo, como les dije al inicio. Factor cantidad y factor tiempo. Porque cuando leemos la Biblia, muchos no llegamos a 3 capítulos, nos da sueño. Y cuando oramos, vamos por 5 minutos de oración y ya hacemos. ¿Te lo han hecho? Ay, nadie lo hace. Porque por alguna razón lo espiritual, como no lo hemos alimentado bien, y hemos alimentado nuestra vida de otras cosas, el alimento espiritual no nos atrae. Si yo le pusiera, para los que les gusta la carne, un buen ribeye de 150, no sé cuánto vale el ribeye, parece que es caro, y le pongo brócoli con tomate, ¿qué van a querer ustedes comer? Claro, de comer la carne porque la ven más deliciosa, pero esa es cuestión de percepción. Ahora, ¿por qué vemos más deliciosa la tele y no la palabra del Señor? Porque no nos las han dado bien sazonado. Por eso es que preferimos las cosas del mundo a las cosas de Dios. ¿Por qué nos gusta estar más acostados en la casa y no venir a la casa de Dios? Por comodidad. Porque el hambre es satisfecha allá en la casa viendo tele tranquilo, en vez de venir a Amén. Amén. Y una mesa que solo la mamá, y dice que la mamá siempre apoya. Porque es difícil. Es difícil cuando hay hambre y la estamos satisfaciendo por otro lado. Y el hambre para este pueblo era grande. Había un hambre grande. Ahora, mire, vamos a hablar de principios básicos que se van a cumplir. Y el principio se lo voy a dar al final, para que se vaya comprendiendo mejor. Mire, primero dice Mateo 15:32, ¿cuántos días tenían de no comer? 3 días. Hay gente que cree que si andaban comida. Hay gente que sí cree. Algunos historiadores creen que sí por lo menos comían. Pero dice que al tercer día de estar con Jesús, vino Jesús y dijo, ya tienen 3 días de estar conmigo. 3 días. ¿Cuánta gente era? Dice la palabra del Señor que esta fue la alimentación de los 4,000. 2 capítulos antes fueron 5,000. Ahora son 4,000. Disminuyeron 1,000 hombres. Entonces, y dice la palabra del Señor que vino Jesús y dijo, tengo compasión, porque ya pasaron 3 días. Y si yo los envío, se van a desmayar. A mí eso me indica que habían pasado 3 días sin comer. O por lo menos 2. Porque estaban cansados. Es cuestión de lógica. Si Jesús sabía que si los mandaba a caminar lejos a sus hogares, que eran aproximadamente 1 o 2 días de camino, eso significaba que estaban débiles, no habían comido. Ahora, seamos creativos. ¿Por qué creen que la gente se fue? Esos 1,000 que se fueron, ¿por qué creen que se fueron? Usemos la lógica. ¿Por qué creen que se fueron? Vayámonos a la historia de los 5,000. ¿En qué momento Jesús les dio de comer? ¿En qué día? No ponen atención ya, qué barbaridad. ¿En qué día? Cuando estaban los 5,000, Jesús dijo, démosle de comer. ¿En qué día? Al final del primer día. La gente se emocionó, me dieron de comer. Sigámosle. Hubieron 1,000 hombres, incluyendo familias y niños, que empezaron a seguir a Jesús. Dijeron, wow, ¿cómo habla? Me dio de comer. Estoy aprendiendo de este hombre. Y de estos 3 días, el primer día finalizó. Y muchos dijeron,
¿Y la comida? Pues dice que no nos va a dar de comer. ¿Se está imaginando el escenario? Empezó el segundo día. Empiezan las tripas. Bueno, ¿y Jesús que no nos va a dar de comer? ¿Por qué no nos da de comer? ¿Sabe cómo se llama este principio? Perseverancia. Porque como cristianos somos iguales. Venimos a la iglesia y decimos, ¿y mi bendición? Yo vengo a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo, yo a veces sirvo. ¿Y mi bendición? Pasa un día y nos acordamos que una vez Dios fue fiel con nosotros, tuvo misericordia y nos sanó. Y vino otro problema de salud y decimos, Señor, ya pasó el día y me alimento. Y de los 5,000, 1,000 decidieron irse. ¿Por qué? Porque no aguantaron. Porque no todos aguantan en la perseverancia. No todos esperan. Este es un principio básico que muchos cristianos no nos gusta porque duele, porque implica ser perseverantes, seguir a Jesús. Y si no me da de comer nunca, usted sígalo. Si Jesús no está obligado a darle de comer a usted, lo hace por amor, por misericordia. Pero Jesús no está obligado a darnos de comer. Esta gente, los 1,000, creyeron que Jesús estaba obligado a darles pan. Cuando nosotros sentimos que nos merecemos un milagro, o nos merecemos una sanidad, o nos merecemos que el Señor nos bendiga, ahí estamos mal. Porque no vamos a ser perseverantes. Porque estamos buscando que solo nos den de comer para irnos tranquilos. Y no funciona el cristianismo así. Por eso aquí hay cristianos frustrados, siempre lo he dicho, porque no conocen principios básicos. Principio básico, perseverancia. La Biblia habla que hay que ser perseverante en todo. Y si nunca obtengo mi milagro, miren la mujer del flujo de sangre. Que hay muchos ejemplos de gente que tuvo que esperar muchos años. Veamos otro principio. Miren, dice después que cuando vio a los 4,000 con toda la multitud, vino Jesús y les dijo que se vayan a ¿qué? A recostar. Eso significa que estaban parados. Un día vamos a predicar y todos ustedes parados, para dar el ejemplo de ese bien. ¿Cuánto creen que pasaron parados? Horas escuchando a Jesús. ¿Y saben lo que hace Jesús cuando usted trabaja en su obra? ¿Sabe lo que hace Jesús cuando usted está cansado y sabe que usted ha sido fiel y se ha quedado ahí permaneciendo en la promesa que le ha dado? El Señor le da descanso. Amén. Eso sucede. Porque dice la palabra del Señor que lo mandó a acostarse. Es momento de comer. Si usted está cansado del camino, si usted está cansado de tanto servir, de tanto estar ahí, no ve que le dan alimento, empiece a pedir al Señor la paz. Porque después de la paz viene la comida. Dice la palabra del Señor que lo mandó a todos. Ese es el segundo principio, la paz del Señor. Usted tiene que tener paz. Quiere alimentarse, tenga paz. No puede alimentarse ajolotado. Nosotros los afanes de la vida, el mundo, los problemas, las situaciones, las tribulaciones, todo nos hace que no nos alimentemos bien aquí. Porque venimos cargando tantas cosas de allá afuera, que cuando viene la palabra del Señor, unos están pensando en el problema de la semana, otros están pensando si van a tener comida o no, otros están pensando de cómo van a hacer para pagar.
y vienen tan cargados que nunca se recuestan. Y cuando usted no se recuesta en el Señor, nunca va a alimentarse bien. Jamás. Hay un principio que se llama la paz del Señor, sobrepasa todo entendimiento. Dice, hermano, pero se me acaba de morir alguien, no importa. Usted puede dolerse en su corazón, pero tiene que tener paz. Hermano, pero viera cómo me están hostigando los bancos. Está bien, usted hizo malas decisiones, quizás le debe a persona, pero tiene que haber paz. Y la paz solo la da Jesús. No hay otro. No hay otro, por eso que él dice, acuéstense. Y yo me quiero imaginar a esta gente. Imagínense a los 4,000 que quedaron. Cuando Jesús dijo, tráiganme esas canastas, ¿qué se imaginan? Porque dice la palabra del Señor, Jesús volvió a preguntar. Y en vez de 5 peces y 2 panes, hoy habían 7 peces. Y dice la palabra del Señor que otra vez agarró y dio gracias. Hoy les pregunto, ¿ustedes creen que alguien de lejos, cuando vio que Jesús otra vez estaba dando gracias, no dijo, ¡ja! Al nuevo que estaba a la par le haber dicho, te vas a ver el pescado frito que nos van a dar? ¿Sí o no? ¿Cuántos nuevos habían ahí? A saber, no sabemos. Yo me quiero imaginar que había gente nueva como gente de los 5,000. Pero cuando vieron que Jesús estaba dando gracias y empezó a partir todo y a darse a los discípulos, yo me imagino que de los 5,000 que habían estado se empezaron a emocionar. Ya te había dicho, es hora de comer. No he probado comida como esta. ¿Y sabe lo que sucede en la iglesia? Sucede lo mismo. Si usted viene con una expectativa cuando el Señor se mueve, cuando usted escucha testimonios aquí, que escucha la gente levantada, que el Señor ayuda, que el Señor anima, eso nos motiva a nosotros porque decimos, mi alimento está en camino. Usted se tiene que emocionar cuando escucha testimonios. Usted se tiene que alegrar cuando ve que la mano del Señor se mueve. ¿Por qué? Porque su alimento está en camino. Yo pensé que se iba a emocionar. Amén. Yo no estoy dormido. Mira, cuando hay mover del Señor, cuando hay movimiento de Dios en el aire, cuando hay milagros, cuando hay cosas que suceden, aunque usted esté esperando muchos días, muchos años, eso significa que Jesús está cerca. Amén. Y si Jesús está cerca, eso significa que viene alimento para su vida. ¿Cuál es el último principio? Miren, dice la palabra del Señor que toda la multitud comió, se sació y sobró. Ahora, como sé que en esos lugares, al igual que aquí, siempre hay gente que se queja, siempre hay gente que reclama. ¿Ustedes no creen que debe haber algún hermanito por ahí, hermanita, que debe haber dicho, Jesús, yo te vengo siguiendo desde hace 3 días, este acaba de venir, a mí deben el pescado entero, a ver, denle medio pescado? ¿Ustedes creen que no haber sucedido así? Yo me quiero imaginar que hubiera un hombre que han de haber dicho, a este le están dando el mismo pecado que a mí, yo estoy de aquí desde hace 3 días. Por eso que Jesús dijo una parábola, para los que la conocen, que dijo, agarró a uno hasta trabajar a su viña, después a mediado agarró a otro, cuando iban finalizando el día agarró a otros, y a la hora de pagar les pagó a todos por igual. Y vino uno, dice la palabra, dice Jesús, vino uno, que no son de los que vienen a esta iglesia, y le dijo a Jesús, ¿por qué le estás pagando lo mismo que yo si yo trabajé más? Y le dijo,
Jesús, contando la historia, dijo, el hombre respondió, el dueño de la mina, y dijo, no es mi dinero, pues. No es mi dinero y no yo puedo pagarle a quien quiera lo que yo quiera. Yo a vos te dije que trabajaras todo el día. A él le dije que un poquito. Yo le pago como quiero. ¿Saben cómo se llama ese principio básico? La gracia de Dios. Amén. Y mucho pueblo cristiano no comprende la gracia de Dios. Acaba de aceptar a Jesús y ya le saldó toda la deuda. Ay, déjenlo. Criticamos a gente porque vemos que están siendo bendecidos y decimos, ¿y mi milagro? Como que si a todos nos tiene que pagar por igual. Dice la palabra del Señor que toda la multitud, todos por igual comieron, fueron bendecidos. Y aquí quiero hacer una diferencia entre el alimento y el milagro. Porque el Señor nos da alimento espiritual todos los días. ¿Recibe usted gracia todos los días, sí o no? Amén. Todos recibimos gracia. Amén. Alguno tal vez estaba destinado a caerse en el baño y no se cayó. Alguno quizás estaba destinado a tener un accidente en camino para acá y no pasó. Porque la gracia de Dios nos cubre a todos. Amén. Ahora, los milagros son totalmente aparte. Porque los milagros, ustedes tienen que estar en el tiempo perfecto y en el lugar perfecto para que Jesús se mueva. Aquí hay muchos ejemplos de milagros. Que muchos fueron sanados, muchos fueron levantados, pero quedaron muchos leprosos sin ser sanados. Quedaron muchos paralíticos probablemente sin ser levantados. Quedaron muchos ciegos que no recibieron la vista. Porque no estaban en el camino de Jesús. Entonces, el hambre espiritual, a todos por igual se nos da la misma cantidad de alimento. Pero algunos recibimos el postre adicional de los milagros, dependiendo si se está en el camino del Señor o no. ¿Quiere recibir más comida? Alíñese con Dios. ¿Quiere satisfacer su hambre espiritual? Alíñese con Dios. Tiene que estar en el camino de Jesús. Tiene que estar siguiendo a Jesús. Esta gente, imposible que fueran alimentados si se hubieran ido. Pero fueron alimentados porque siguieron a Jesús. Tres principios básicos para satisfacer cualquier hambre: perseverancia, la paz y la gracia de Dios. Y muchos de nosotros venimos a la iglesia con hambre. Anhelamos el alimento espiritual y no debería de ser así, fíjense. No debería de ser así. Es más, les había pedido, quería cantar una alabanza que dice, de Jesús al Romero, que dice: tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia. ¿Ya la han escuchado? Sí, amén. Y después me puse a pensar, el cristiano no debería de tener hambre de Jesús. Hermano, eso no es bíblico, se puede decir. Y con esto voy concluyendo. Dice la palabra del Señor en Juan 6:35, dijo: yo soy el pan de vida. ¿Saben cuándo dijo esto Jesús? Justo versículo después de alimentar a los 4,000. Justo después. Y le dijeron a Jesús: esta gente te sigue buscando. Y él dice: porque le di pan natural, me siguen buscando. Claro, nosotros buscamos en la iglesia y venimos y servimos y todo porque queremos el pan natural. Porque queremos los milagros, queremos que nos vaya bien, queremos el dinero, queremos todo. Pero el verdadero cristiano no debería de tener hambre de Jesús. ¿Por qué? Porque él dice: el que viene a mí nunca, hermano, eso no es bíblico. Ahí dice: el que está en Jesús, el que se está alimentando con Jesús, el que está comiendo de Jesús, nunca tendrá hambre. Nunca. Tendríamos que tener hambre nosotros si nos alimentamos de Jesús, ¿no?
Miren, dice, hasta yo mismo me iba a equivocar en cantar esa alabanza. Hoy ya no la vamos a cantar, no se preocupen. Pero me puse a pensar, ¿por qué nosotros como cristianos deberíamos de tener hambre por Jesús? Sí, Él mismo ya dijo, yo soy el pan de vida. Aleluya. Yo soy el pan de vida. Pero los cristianos estamos hambrientos todavía de iglesia porque no nos alimentamos de Jesús. Amén. Lastimosamente el cristiano así es. No, Señor, tengo hambre de ti, aquí estoy. Eso significa que usted en su casa no se alimenta de Jesús. ¿Sabe lo que usted hace? Usted hace una dieta obligada de cristianismo. ¿Cómo lo sé? Porque quizás solo en la iglesia buscan a Dios los domingos. Y de lunes a sábado, no, hermano. Vivo por gracia. Eso hace el cristiano común. No tienen idea de cuántas estadísticas hay de estudios que dicen que el cristiano común solo va a la iglesia el domingo. Nada más. Y se pierde. Y vienen aquí el siguiente domingo, Señor, te necesito. Ayúdame. Claro, porque Él lo necesita. Porque no se alimenta de Él. Ni quiero hablar de los que solo vienen una vez al mes. Ni quiero hablar de los que no sirven. Y gritamos, tengo hambre, Señor. Tengo hambre. En cada evento, en cada culto, en cada momento gritamos, tengo hambre. ¿Por qué? Ahí está, miren. Si es bíblico. ¿Por qué tenemos hambre espiritual? Porque no estamos comiendo el pan de vida. Es momento. Si usted ha sentido hambre y dice, sí, hermano, y a veces siento como que si no me alimento, empiece a alimentarse. Porque como dijo Amós, va a llegar un momento. Va a llegar un momento que ya no vamos a tener esa palabra de ser. Si usted no es de los primeros que se levanten, que yo espero que todos sean, que van a sentir comezón de palabra y no va a haber. Necesitamos empezarnos a alimentar. ¿Quiere ser un cristiano firme? ¿Quiere ser un cristiano que el mundo no lo mueva? Aliméntese de Jesús. Aliméntese. Dos factores: cantidad y tiempo. El hambre se satisface con dos factores: cantidad y tiempo, como le dije. ¿Cuánta cantidad se está metiendo de pan de Jesús? Va a depender de ustedes. ¿Cuánto tiempo están esperando entre comidas para alimentarnos? Va a depender de ustedes. Si usted considera que una vez al día es lo necesario para estar fuertes, hágalo. Cada quien hace el ayuno que quiere. Cada quien come lo que quiere. Yo lo que sí le puedo decir es que a mí me gusta comer 3 veces al día, en lo natural. En lo espiritual debería ser lo mismo. Aliméntese de eso. ¿Y cómo me tengo que alimentar? Todos. Aquí le va a decir cómo alimentarse en Jesús. Amén. ¿Okay? Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Tu palabra dice que tenemos que alimentarnos de ti, Señor. Tú eres el pan de vida. No hay otro. Necesitamos alimentarnos de ti, Padre. Si tenemos hambre es porque alguna comida ha faltado. Y si solo te buscamos, Señor, por el hambre natural, te pedimos perdón. Porque a veces, Señor, nos preocupamos más por lo natural que por lo espiritual. Pero en esta mañana te podemos decir como un pueblo, queremos ser saciados de ti, de poder ingerir ese pan de vida que eres tú, de poder ser llenos de amor, de mansedumbre, de poder dejar a un lado todo lo natural y poder enfocarnos en ti. Gracias, Señor, yo bendigo a ese pueblo, bendigo tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.